Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 22 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era reclutado por Anbu y era entrenado personalmente por el Sandaime? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 22. Los exámenes Chunin, si bien mostraban las habilidades y méritos de los aspirantes a Genin, no tenían absolutamente nada que ver con los ascensos. La fuerza laboral Shinobi era demasiado grande como para presentar a todos los Genin que aspiraban al rango de Chunin en los exámenes. La mayoría de los Chunin eran ascendidos internamente, especialmente aquellos que trabajaban en áreas que no requerían mucho trabajo de campo. No tenía sentido exhibir a un Chunin destinado a tareas de contabilidad en el tesoro. Además, esos Shinobi solían ser bastante mediocres. Cumplían con los requisitos físicos mínimos para el puesto y había sesiones de entrenamiento obligatorias cada mes para mantener sus habilidades perfeccionadas, pero nunca iban a ser una presencia temible en el campo de batalla. No. Los exámenes Chunin no se trataban de ascensos. Eran un enorme espectáculo de relaciones públicas organizado por las grandes aldeas para atraer clientes, disuadir a los clientes de ir a aldeas rivales y demostrar la fuerza y la fortaleza de la próxima generación de Shinobi. Naruto no estaba seguro de que los Genin novatos a los que había entrenado todo el día anterior estuvieran a la altura. Aún así, al final del día habían mejorado un poco, sobre todo en su comunicación y trabajo en equipo. También había algunas joyas ocultas entre ellos. Uchiha Sasuke tenía bastante talento, Konohamaru tenía la terquedad de su abuelo, Nara Shikamaru era muy astuto y tenía una mente brillante, y Abarume Shino tenía habilidades excepcionales para el sigilo. Algunas de las sustituciones y técnicas de clon de insectos que usaba el chico callado habían sido excepcionales, e incluso a Naruto le había costado detectarlas. Quizás lo logren. Quizás no. El tiempo lo dirá. En ese momento, Uzumaki Naruto se encontraba sentado en un pequeño anfiteatro con el escuadrón Omega. El pelotón de combate Anbu, compuesto por 25 hombres, esperaba a que su capitán, Bit, dirigiera la sesión informativa. A petición del Hokage, Naruto había sido asignado al pelotón para la próxima misión. Permaneció sentado pacientemente, consciente de las miradas discretas que le dirigían. Los Anbu estaban cerca, y a nadie le gustaba que un intruso irrumpiera. Aún así, Naruto era una figura familiar para todos los Anbu, por lo que no había mucha hostilidad detrás de las miradas. Debajo de la puerta se veía un destello de sombra, alguien parado en el camino de la luz, y allí estaba una mujer con una máscara de tejón. «Levántate», entonó en voz baja. El murmullo cesó y las sillas resonaron en el suelo cuando, al unísono, el pelotón Omega se levantó de sus asientos y se puso firme. La puerta se abrió y Bird entró, ataviado con su capa blanca Anbu. Asintió una vez y Badger hizo un gesto con la mano. Naruto, junto con el resto de los Anbu, tomaron asiento, mientras Badger comenzaba a repartir los paquetes de misión. «Buenos días», dijo Bird en voz baja. Su máscara recorrió la habitación, y Naruto supo que aquel hombre se había detenido en él más tiempo que en nadie. «Durante esta misión, Ferret ha estado asignado a nuestro pelotón. Para quienes no lo recuerden, es el ingenuo que nos invitó a cenar después de que el Hokage-sama le diera una buena paliza». Se oyeron risitas, y Naruto hizo una mueca. Sí, el pelotón Omega había sido su oponente en una serie de ejercicios militares organizados entre los diferentes pelotones de combate Anbu. Si no recordaba mal, Naruto había contado con el apoyo del pelotón Epsilon, y el tercer Hokage le había dado una paliza. «Nos ha tocado una misión interesante, chicos», continuó Bit. Tomó un paquete de información sobre la misión. «Consulten el apéndice 1A. Realizaremos una operación de búsqueda y rescate en el campo de entrenamiento 44, que ha sido asignado para los exámenes Chunin de hoy. Después de 24 horas, el pelotón Delta nos reemplazará. Usaremos el sector de la cuadrícula 4A como base de operaciones. Nuestra misión es sencilla. Realizaremos patrullas por el bosque, vigilando discretamente a los equipos Genin. No se permite ningún tipo de interacción con ellos. Si lo hacen, perderán su máscara. Manténganse al margen y observen. Eso es todo. Si alguno de los Genin muere, deberán recuperar su cuerpo y llevarlo al cuartel general. Alguien de reconocimiento lo trasladará de allí a los capitanes Jonin. Asegúrense de que firmen el acta antes de llevarse el cuerpo. Quiero una cadena de custodia clara. Nadie quiere ser acusado de infringir la política de no injerencia». Bird hizo una pausa, y su máscara brilló mientras recorría la habitación con un lento y deliberado movimiento.
No me importa si es tu madre la que muere ahí abajo, dijo en voz baja. Tus órdenes son quedarte quieto y esperar a que termine la pelea antes de moverte. La imparcialidad de los exámenes Chunin debe permanecer intacta. ¿Entiendes? Resultaba irónico que Naruto asintiera con un murmullo, al igual que el resto del pelotón, ya que era uno de los pocos shinobi que sabía que los exámenes Chunin distaban mucho de ser imparciales. Cada una de las grandes aldeas tenía un lugar garantizado para ellos en la tercera etapa, siempre y cuando sobrevivieran a la segunda etapa, claro está. Ese era el truco. El pelotón bravo mantendrá el perímetro. Sin embargo, en caso de que se produzca algún acceso no autorizado por parte de algún grupo, tienen órdenes de interceptarlo y detenerlo. Si se niegan a cooperar, ataquen a quemarropa. Equipos 2 y 5, les toca a ustedes primero. Hurón. Naruto se enderezó. Perteneces al equipo 3. Roster 7 es tu capitán de escuadrón. El joven Anbu asintió. Despedido. Ya habían transcurrido 4 horas desde el inicio de la segunda etapa de los exámenes Chunin, cuando comenzó el turno de Naruto. Ataviado con su máscara y una capa negra, se colocó en la retaguardia mientras el equipo 3 del pelotón Omega iniciaba su patrulla por el bosque de la muerte. Era un lugar peligroso, repleto de plantas y animales mortales, y por lo tanto, un excelente sitio para lanzar a los genin. Mientras su equipo saltaba de árbol en árbol, muy por encima del suelo del bosque y lejos de la vista de los genin, Naruto se preguntó brevemente cómo les iría a los novatos. Como uno de los facilitadores de los exámenes Chunin, Naruto conocía los detalles exactos de cada etapa. Con suerte, los genin de Konoha habrían sido lo suficientemente listos como para descubrir el engaño de Ibiki. Su historia tenía tantas inconsistencias que solo un tonto caería en ella, pero Ibiki no era jefe de tortura e interrogatorio sin tener cierta habilidad, y su repertorio de genjutsu sería lo suficientemente sutil como para pasar desapercibido para la mayoría de los genin, y lo suficientemente potente como para inducir cierto grado de paranoia y miedo. ¿Quién sabe? Quizás algunos caerían en la trampa. Contacto. El equipo Anbu se detuvo en los árboles y se retiró a las sombras. Naruto observó cómo, debajo de ellos, se desarrollaba una batalla entre dos equipos genin. Era un equipo de Amegakure, que había tenido la mala suerte de encontrarse con el equipo de Suna. Tras observar apenas unos segundos del combate, Naruto ya había determinado el resultado. Los genin del país de la lluvia estaban completamente superados en todos los aspectos. El líder del equipo genin parecía ser el chico bajito y pelirrojo con ojeras. Permanecía allí, indiferente, con los brazos cruzados, mientras su arena se arremolinaba a su alrededor, bloqueando una lluvia de sembón. Los otros dos miembros se mantenían a distancia. La chica alta y rubia y el chico con capucha negra y la cara pintada, con semblante sombrío y resignado. Ellos también conocían el resultado de la batalla. Naruto se preguntó si los ninjas de la lluvia se habrían quedado a luchar si hubieran sabido que estaban luchando contra un Jinchuriki. Gaara de la arena tenía cierta habilidad, y el equipo Anbu observó en silencio cómo su arena los envolvía en un capullo, apretándolos con fuerza. Se intercambiaron algunas palabras, demasiado bajas para que Naruto las oyera, y uno de los genin de la arena dio un paso al frente. Entonces, la arena se comprimió y el ninja de la lluvia desapareció de la vista. Se oyó un horrible crujido y un chorro de sangre. Luego, la arena se disipó y se retrajo en la calabaza de Gaara, y los hermanos de la arena se marcharon. Unos instantes después, el equipo 3 del pelotón Omega descendió al suelo del bosque. Observando los restos mutilados de los genin, Naruto vio como Roster sacaba un pergamino desellado y recogía cuidadosamente los restos de los genin extranjeros. El joven Anbu contempló el camino que habían tomado los genin de la arena y solo pudo esperar que ninguno de los equipos de Konoha se los hubiera encontrado. Ninguno de ellos sería capaz de enfrentarse a un Jinchuriki, no al nivel en el que se encontraban. Poco después, tras entregar su pergamino al equipo de reconocimiento y tomarse un descanso de 2 horas, el equipo 3 emprendió su segunda patrulla por el bosque. Se movían ágilmente de árbol en árbol, deteniéndose ocasionalmente para seguir a algún equipo genin. Se produjo un enfrentamiento entre un equipo de Iwa y otro de Kuno, pero tras sufrir heridas en ambos bandos, cada equipo decidió retirarse sin bajas. Sin embargo, a mitad de su patrulla, se toparon con el primer equipo genin que habían visto de Konoha, y Naruto observó con cierta nostalgia cómo Uchiha Sasuke, Sarutobi Konohamaru y Haruno Sakura se escabullían entre los árboles. Todos parecían estar bien, aunque Konohamaru tenía un pequeño moretón en la cara, y Naruto dejó escapar un silencioso suspiro de alivio.
Se quitó un peso de encima, uno que ni siquiera sabía que llevaba. Luego, volvió a sentirlo cuando Rooster levantó la mano, haciendo una señal. Contacto. Adelante 2 clics. Posición de emboscada. Naruto apretó los puños, pero permaneció inmóvil. Sus órdenes habían sido muy claras. No debía haber interferencia. El tercer Hokage no podría ayudarlo si interfería de alguna manera, incluso si se trataba de su propio nieto, a quien Naruto había salvado. Levantó las manos y realizó algunos gestos de su parte. Solicitud para observar el lugar del contacto / emboscada. Rooster se giró para mirarlo, y Naruto le devolvió la mirada. Era difícil discernir lo que se escondía tras la máscara del otro hombre, pero lo que el capitán del escuadrón vio en Naruto fue suficiente para satisfacerlo, y asintió. Naruto sintió una oleada de gratitud y siguió al equipo 3 mientras seguían de cerca a Sasuke, Sakura y Konohamaru. Al principio, ninguno pareció percatarse del contacto inminente, pero cuanto más se acercaban, más evidente se volvía su presencia. Naruto frunció el ceño tras su máscara. La forma en que se revelaban era casi deliberada, como si estuvieran poniendo a prueba las reacciones de los genin. Finalmente, Sasuke hizo una pausa y los genin miraron fijamente hacia la oscuridad. Permanecieron al borde de una rama gruesa, observando con cautela, y una risa siniestra llenó el aire. De entre las sombras emergió un genin alto y delgado que llevaba un velo. Una brillante diadema adornaba su frente, y en ella se veía el símbolo de Kusagakure. Sus ojos eran marrones, pero había cierta malicia en ellos, y por un instante, Naruto se estremeció. Había algo en ese genin, no sabía qué era, pero no le gustaba. De repente tuvo la impresión de que Sasuke, Konohamaru y Sakura estaban completamente perdidos en este asunto. Hola, saludó el ninja Kusa. Sonrió ampliamente, sus labios se estiraron mucho más allá de donde deberían haber terminado, y una larga lengua asomó por su boca. El ninja Kusa se lamió los labios con evidente deleite. Tengo algo que te interesa. Sasuke pareció tomar las riendas y dio un paso al frente. No había rastro de miedo en su rostro, y su voz era serena y tranquila. Tu pergamino, dijo, dánoslo. ¿Ah, sí? El ninja Kusa soltó una risita estridente que llenó el aire y resonó a su alrededor. Metió la mano detrás de la espalda y sacó un pergamino. ¿Es esto lo que buscabas? Sasuke apretó los puños y su Sharingan brilló. Naruto aplaudió en silencio las acciones del chico. Era evidente que algo andaba mal y ya había comenzado a buscar trampas. Detrás de él, Konohamaru resopló y Sakura extendió la mano con cuidado para tomar un kunai. Bueno, si lo quieres, tendrás que conseguirlo, rió entre dientes el ninja Kusa. Pero primero, con un movimiento rápido y hábil, el ninja de Kusa se metió el pergamino en la boca y echó la cabeza hacia atrás. Para sorpresa del genin, se lo tragó con aparente facilidad y se relamió los labios al terminar. Por primera vez, Sasuke parecía algo incómodo. Entonces sucedió. El aire se agitó repentinamente con una presión terrible. Se abalanzó sobre los genin, y el equipo Anbu que los observaba, y una intención aterradora los golpeó a todos a la vez. Los genin se quedaron paralizados, con la boca abierta, mientras que los Anbu se sacudieron rápidamente los efectos. Naruto apretó los puños. Había algo en esa presión, en la forma en que Kusanin había proyectado su intención, una cacofonía de sonidos impactó su mente, y Naruto se sobresaltó. Era un mensaje transmitido por el escuadrón de comunicaciones de Anbu, también conocido como SI, a todos los shinobi de nivel Anbu en las cercanías de la técnica. Atención. Los exámenes Chunin han sido infiltrados por fuerzas desconocidas. Todos los Anbu deben detener y retener a cualquier shinobi que se haga pasar por Kusanin hasta nuevo aviso. Mensaje repetido. Los exámenes Chunin han sido infiltrados por fuerzas desconocidas. Todos los Anbu deben detener y retener a cualquier shinobi que se haga pasar por Kusanin hasta nuevo aviso. El equipo 3 se detuvo por una fracción de segundo al recibir el mensaje, y Rooster levantó la mano para indicar una maniobra de flanqueo cuando el Kusanin suspiró, pasándose la mano por el pelo. Oh, bueno, rió entre dientes mientras se quitaba el velo que cubría su rostro, dejando al descubierto su piel pálida. Estoy bastante ocupado, así que seré breve. Cuando Rooster bajó la mano, los Anbu se lanzaron hacia adelante. El shinobi junto a Naruto, uno con una máscara con cara de perro, sostenía un reluciente carrete de alambre, mientras Naruto empuñaba un kunai. La adrenalina corría por sus venas mientras salían disparados del punto ciego del ninja de Kusa, listos para incapacitarlo, cuando este se giró bruscamente y un chorro de algo blanco salió disparado de su boca. Fue un golpe letal.
En menos de un segundo, una hoja brillante, aparentemente envuelta en fuego blanco, emergió de la garganta del ninja de Kusa y se clavó en el rostro de Doc. Con la máscara resquebrajándose y los músculos aflojándose, Doc murió al instante. La hoja se retrajo tan rápido como había aparecido, pues la fuerza del golpe detuvo el avance de Doc y lo lanzó hacia atrás. Al mismo tiempo, las manos del hombre se volvieron borrosas y de ellas brotó un destello de luz azul etérea. Fue hermoso. Fue lo más hermoso que Naruto había visto jamás. La luz lo atrajo, lo llamó para que se acercara, y Naruto aminoró el paso, deteniéndose para contemplarla. Las voces de 1000 ángeles resonaron en sus oídos, y el néctar celestial cayó sobre su lengua, deslumbrándolo con su brillo. Sus ojos se sintieron atraídos por la luz divina como un hombre hambriento por la comida. Aturdido, Naruto observó cómo Rooster detenía su avance y dejaba que la hermosa luz se acercara. El hombre abrió los brazos y se dispuso a abrazarlo, pero el rayo de luz etérea lo atravesó, llevándose consigo gran parte de su torso. Liberación. Naruto envió una oleada de chakra potente a través de sus venas y rompió el control del genjutsu. Se tambaleó y luego se lanzó hacia adelante. Un toque en la espalda bastó para liberar al último Anbu. El resto se había liberado por sí mismo, y mientras Naruto lanzaba una serie de sellos explosivos, estos usaron el humo y el fuego para retroceder hacia los árboles. En menos de 5 segundos, la cohesión del escuadrón se había perdido y estaban en desorden. Señal. Naruto firmó. Deer hizo una rápida serie de señas y levantó la mano. Una esfera brillante de luz amarilla crepitante se elevó hacia el cielo, pero entonces una llamarada la interceptó y explotó antes de que pudiera atravesar el follaje, envolviendo toda la zona con luz. El ninja Kusa se alejó del lugar de las marcas explosivas con aspecto sucio, pero por lo demás indiferente. La sonrisa en su rostro era burlona y sus ojos amarillos, crueles. Rana, trampa, hurón, apoyo ninjutsu de largo alcance, tigre, combate cuerpo a cuerpo, yo ayudaré, avanza. Ciervo firmó, tomando el mando. Naruto y Rana retrocedieron rápidamente mientras Tigre y Ciervo avanzaban. Al hacerlo, Tigre hizo una serie de señas y juntó su brazo, envolviéndolo en una nube de humo. Cuando se disipó, Tigre sostenía una espada, una cosa corta y robusta, tan ancha como Naruto. Tigre la blandió como un martillo, mientras Ciervo venía por el costado con una patada devastadora. Con aparente facilidad, el ninja de Kusa abrió la boca y bloqueó el impulso de la espada gigante con la delgada hoja que emergió de ella, al mismo tiempo que paraba la patada de Ciervo. Giró sobre sí mismo, su hoja rozando la de Tigre y produciendo una lluvia de chispas, mientras lanzaba su propia patada contra Ciervo. Ciervo bloqueó con ambos brazos, pero gruñó al ser empujado hacia atrás por la fuerza del impacto. Mientras Tige retrocedía de un salto, Naruto hizo una serie de sellos con las manos y lanzó un kunai al aire. Técnica de clon de sombra kunai. Un kunai se convirtió en cientos y se estrellaron contra el suelo con una fuerza letal. Las manos del ninja de la Kusarigama se volvieron borrosas y, de repente, una ráfaga de viento inundó la zona, azotando los kunai y dispersando a la mayoría por la fuerza del viento aullante, deteniendo el avance del ciervo y el tigre. Entonces, el ninja de la Kusarigama realizó una serie de sellos con las manos y golpeó el suelo con ellas, justo cuando tentáculos de sombra se lanzaron contra él desde todas direcciones. Mientras Frog intentaba inmovilizar al impostor con su técnica de sombras, la rama bajo sus pies retumbó. Con las manos en el suelo, el Anbu quedó completamente vulnerable cuando una serpiente gigante irrumpió desde abajo y se abalanzó sobre él. Lo atrapó con uno de sus enormes colmillos y, sacudiendo su cabeza escamosa, lo lanzó contra un árbol. Serpiente. Susurró Naruto, y de repente el pavor lo invadió. ¡Oh, mierda! Sin embargo, sus manos se volvieron borrosas, y mientras Tigre y Ciervo volvían a enfrentarse a los ninjas Kusa, Naruto replegó su chakra y respiró hondo. Una presión ominosa comprimió el aire a su alrededor y canalizó su potente chakra mientras dos clones de sombra aparecían a sus lados. Uno de ellos saltó por los aires y, juntos, realizaron una devastadora técnica combinada. Liberación de relámpagos. Atado de 4 pilares. Liberación del viento. Gran avance del viento. Liberación de fuego. Fuego de dragón. El suelo retumbó cuando, bajo ellos, 4 imponentes pilares de roca se alzaron hacia la línea de árboles. Un relámpago crepitó a su alrededor mientras rodeaban a la gigantesca serpiente y la atrapaban en un brillante campo de luz. Arcos de relámpagos impactaron contra la serpiente, que siseó con fuerza, rozando uno de los pilares mientras se retorcía.
Inmovilizada como estaba, no pudo impedir que el clon en el aire extendiera sus manos y le lanzara una terrible ráfaga de viento. El viento aulló y la serpiente fue arrancada de su lugar junto al árbol y lanzada contra el suelo. Se estrelló contra los 4 pilares que se habían alzado para rodearla, abollándolos y agrietándolos incluso mientras la técnica del viento barría los arcos de relámpagos que habían paralizado a la gran serpiente. Eso no importó, pues la tercera técnica surgió del suelo con una furia terrible. La tierra tembló y se agrietó cuando un pilar de fuego brotó de las profundidades. Al principio, tomó la forma del rostro de un terrible dragón, pero las furiosas ráfagas de viento lo alcanzaron y creció hasta alcanzar una altura descomunal. El calor lo envolvía y, bajo su armadura, sudaba, pero Naruto contuvo la técnica de fuego mientras ésta envolvía todo dentro de los 4 pilares. La serpiente desapareció bajo el fuego brillante, destruida o disipada. Naruto deshizo los sellos de mano y se giró hacia los ninjas Kusa, solo para ver que Tigre y Ciervo estaban en el suelo, presumiblemente muertos. Los Genin también habían desaparecido, y Naruto sintió alivio al saberlo. Al menos no se verían envueltos en la batalla que se avecinaba, aunque sería difícil llamarla batalla. Después de todo, su oponente era uno de los hombres más peligrosos del mundo. Reconozco la presencia de ese chakra ominoso, dijo el ninja Kusa. Observó a Naruto con curiosidad. Así que eres la mano derecha de Dios. La pequeña mascota de Sarutobi. ¿Y tú eres el traidor, Orochimaru?, respondió Naruto en voz baja. ¿Por qué has venido aquí? Orochimaru soltó una risita, aparentemente indiferente a que lo hubieran descubierto. Tal vez sentía nostalgia y quería regresar a mi antiguo hogar. Tal vez quería ver a la nueva generación que se avecina. Tal vez, bueno, hizo una pausa y extendió las manos dramáticamente. Tal vez estoy aquí para destruir esta aldea. No te lo permitiré, dijo Naruto en voz baja. El Sannin ladeó la cabeza. ¿Ah, sí?, preguntó con tono divertido. Entonces ven y deténme. Un instante después, el legendario shinobi fue golpeado por una serie de devastadoras explosiones que surgieron a su alrededor. Mientras el humo y el fuego comenzaban a envolver la zona, se produjo un movimiento repentino y Orochimaru se lanzó hacia adelante. Una docena de clones de sombra saltaron para enfrentarlo, un pobre sustituto de una defensa frontal adecuada, pero que tendría que servir. Los kunai brillaron, pero Orochimaru los esquivó a todos con una flexibilidad antinatural, aterrizando sobre una rama y extendiendo los brazos. Una docena de serpientes salieron disparadas de debajo de sus mangas, atacando a los clones de sombra desprevenidos y disipándolos en un instante. La madera bajo sus pies crujió y los ojos de Orochimaru se abrieron de par en par. Bajó la mirada, manteniendo el equilibrio mientras varias etiquetas explosivas de grado 5 detonaban en la base del tronco. Entonces, cuando el enorme árbol comenzó a derrumbarse, pilares de tierra empezaron a surgir a su alrededor. Primero 4, luego 8, luego 16. Orochimaru juntó las manos, pero fue alcanzado por un crepitante rayo azul. Se estremeció, envuelto en llamas, y no pudo detener la terrible técnica de fuego que lo atravesó y lo partió en 2. Las 2 partes de Orochimaru se desplomaron al suelo, alcanzadas una y otra vez por rayos, y luego se convirtieron en lodo y se desvanecieron. Hubo movimiento en el centro del claro, y justo cuando el gran árbol se derrumbó con un estruendo devastador que hizo temblar la tierra a kilómetros a la redonda, apareció Orochimaru, moviendo las manos. Con una sonrisa que parecía permanentemente grabada en su rostro, bajó las manos al suelo. La tierra crujió y protestó, y el ensordecedor tañido de las campanas llenó el aire. De la tierra surgieron 3 enormes puertas, tan grandes como las de la muralla exterior de Konoha. Cada puerta estaba sellada herméticamente, con el rostro de un demonio gruñendo o burlón, y se alzaron alrededor de Orochimaru en formación triangular. Los pilares de relámpagos a su alrededor seguían impactándolo, y desde su posición en los árboles, Naruto lanzó un ataque de fuego a larga distancia, una furiosa llamarada impulsada por una enorme ráfaga de viento. Sin embargo, las puertas resistieron, y aunque los relámpagos dejaron marcas en su superficie, el fuego apenas las dañó. De repente, surgió fuego del centro de la formación defensiva, y una enorme columna de llamas se elevó hacia el cielo. Tomó la forma de la cabeza de un dragón de fuego, que gruñó, antes de partirse en 2. Rayos de fuego surcaron el aire mientras cada pilar de luz apuntaba simultáneamente. Explosiones estallaron alrededor del árbol caído y cada pilar se desplomó al suelo en un montón desmoronado de piedra y fuego. El rostro de Naruto se ensombreció mientras realizaba otra serie de sellos manuales, cuando algo llamó su atención.
Instintivamente, se echó hacia atrás justo cuando un brillante rayo de metal salió disparado hacia él. La espada de Orochimaru partió su máscara en dos en el instante en que pasó rozándolo, y mechones de su cabello cayeron al suelo. El Sannin sostenía la espada dentro de su boca desde esa distancia, y Naruto se sorprendió por el parecido con el bastón de Enma. Entonces, la espada brilló con una luz intensa y Orochimaru desapareció. Solo para reaparecer detrás de Naruto con una especie de técnica de reemplazo. Naruto se giró, con los ojos muy abiertos y la adrenalina a flor de piel, pero Orochimaru ya se reía entre dientes mientras las gruesas escamas de una serpiente blanca estallaban a su alrededor. Naruto emitió un gorgoteo cuando los colmillos se clavaron en su cuello y su cuerpo se puso rígido. Intentó desesperadamente mover los brazos o las piernas, pero estaba paralizado, y algo caliente y doloroso corría por sus venas. Con su chakra fuera de su alcance, atado y desarmado, Naruto estaba indefenso. «¿Qué niño tan peligroso eres?», murmuró Orochimaru. Acercó su rostro al de Naruto, y el joven Anbu rubio vio que el Sannin había sufrido heridas. Trozos de piel quemada se desprendían de su cara, pero debajo había otra capa de piel blanca. A medida que Orochimaru se acercaba, los ojos paralizados de Naruto pudieron ver que la piel parecía estar formada por hileras e hileras de pequeñas escamas blancas. «Peligroso», continuó Orochimaru, mientras acariciaba la mejilla de Naruto. El simple contacto con él provocó un escalofrío en el cuerpo de Naruto. «Interesante, sí, pero muy peligroso. Podrías ser poderoso. Quizás tenga que deshacerme de ti». «Ah, sí, no lo creo», dijo una voz desconocida. Naruto no había visto ni sentido a nadie acercándose, y a juzgar por la repentina inmovilidad del cuerpo de Orochimaru, el Sannin tampoco. Entonces, con una risita, se echó hacia atrás, alejándose de Naruto, y miró hacia el árbol. La serpiente que rodeaba a Naruto también se movió, permitiéndole observar al recién llegado. Sus ojos, que no parpadeaban, empezaban a escocer y a lagrimear, pero logró distinguir una forma borrosa, con una mancha naranja donde debería estar el rostro. Espera. Naranja. Ya había conocido a alguien así antes. Más molestias, siseó Orochimaru, con tono irritado. ¿Has venido a morir, entonces? Una terrible presión inundó el aire, y aunque no iba dirigida a él, Naruto sintió su peso oprimirlo, haciéndole desear hundirse en el suelo y desaparecer. El chakra comenzó a fluir a su alrededor, y el aire que rodeaba a Orochimaru vibraba. La tensión se palpaba en el ambiente, y los músculos del Sannin se tensaban, cuando de repente el hombre rió, aparentemente impasible. «¿Qué teatral eres?», dijo el hombre alegremente. «No, en realidad he venido a darte un mensaje». «¿Ah?». Orochimaru arqueó una ceja. «Dime, ¿qué mensaje podría ser tan importante como para...?» El hombre en la rama sobre ellos se inclinó y, bajo la mancha naranja que los ojos inexpresivos de Naruto pudieron distinguir, apareció un destello rojo. Orochimaru se detuvo, y estaba lo suficientemente cerca de Naruto como para que el Anbu rubio viera que el Sannin se había quedado completamente inmóvil. Es más, su sonrisa burlona había desaparecido y de repente parecía muy serio. «Bueno», dijo Orochimaru en voz baja. «¿Quién podría ser? No eres él, eso lo sé, pero, ¿un superviviente? O tal vez, no tal vez, definitivamente debes ser de esa organización. Aquí está el mensaje», dijo el hombre alegremente. Lo que sucedió a continuación fue difícil de describir para Naruto. Sus ojos inexpresivos, paralizados como el resto de su cuerpo, solo podían distinguir extraños patrones ondulatorios que recorrían el aire. Figuras oscuras se movían dentro y fuera de su campo de visión y un terrible chillido llenó el aire, como una técnica de viento, excepto que, diferente. El mundo a su alrededor se movía de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de adentro hacia afuera, y entonces sintió una oleada de poder, no viento, sino fuerza pura, que lo empujó hacia atrás. La serpiente que lo rodeaba siseó y se disipó, y Naruto fue lanzado al suelo. Cayó del árbol, incluso cuando el árbol pareció encogerse sobre sí mismo. Entonces, pequeños fragmentos de sombra explotaron de él y se elevó, ignorando la fuerza de la gravedad. El impulso de la caída hizo que Naruto girara en el aire y se diera la vuelta. Una masa oscura se acercaba rápidamente, el suelo, y Naruto luchó contra el veneno paralizante como pudo. Un calor abrasador emanaba de su estómago y sus venas ardían. Sus dedos se crisparon, pero poco podía hacer mientras el suelo se precipitaba hacia él. De repente, alguien lo atrapó y su impulso se detuvo. Jadeó, tosiendo, al ser arrojado sin contemplaciones al suelo. El ruido sobre él continuó un rato más y luego cesó.
Se oyeron pasos, y entonces el hombre volvió a hablar. Repetiré el mensaje, Orochimaru, dijo el hombre en voz baja, con intención mortal. No toques mis cosas. No hubo respuesta, y el hombre soltó una risita. El efecto del veneno estaba desapareciendo, y Naruto logró alzar la cabeza. Parpadeó rápidamente, con lágrimas corriendo por sus ojos resecos, y miró fijamente al frente. Una máscara naranja borrosa y difusa lo observaba, y Naruto sintió la conmoción de un recuerdo repentino. Te conozco, intentó decir entre labios flojos y sin volumen, pero su lengua se movía inútilmente en su boca. Oh, Tobi, un destello de luz roja provino del naranja, y la mirada de Naruto se sintió atraída hacia él. Luego, una neblina carmesí cubrió sus ojos hasta envolver su visión, y Naruto cayó en un profundo sueño. Con movimientos ágiles, Orochimaru se liberó de la madera astillada y los escombros que cubrían el suelo del bosque. Sus ojos, semejantes a los de una serpiente, escudriñaron a su alrededor, y su sonrisa se ensanchó al contemplar la devastación. La fuerza de la técnica había arrasado un claro entero en lo profundo del bosque de la muerte, y lo único que quedaba de árboles de 100 metros eran troncos caídos y astillados. Soltó una risita ronca, lamiéndose los labios mientras se ponía de pie entre la destrucción. ¡Qué poderosa técnica espacio-temporal!, exclamó con admiración. Se percibió un leve movimiento al otro extremo del claro recién creado. Sin árboles, sería muy difícil para el mejor shinobi acercarse sigilosamente, pero el tercer Hokage lo logró, y para cuando Orochimaru se dio la vuelta, el anciano había llegado. Permaneció allí, ajeno a la destrucción a su alrededor. Vestía su anticuada armadura de batalla, vieja pero aún efectiva, y miraba a su antiguo alumno con frialdad. No había calidez ni afecto en aquellos ojos. Hubo un tiempo en que sí los hubo. Fue la única razón por la que Hiruzen permitió que el Sannin traidor huyera. Pero el tiempo había endurecido el corazón. Orochimaru no tendría piedad de su antiguo maestro hoy. El pálido rostro de Orochimaru se paralizó al ver al Hokage. Luego, una lenta sonrisa cruzó su rostro, una que otro podría interpretar como afecto. Soltó una risita distraída, su voz ronca llenando el silencio en medio del devastado bosque. Sarutobi-sensei, siseó. Es un placer volver a verte, sobre todo con ese aspecto, exigió una mirada a Hiruzen y escogió sus palabras con cuidado. Formidable. ¿Vas a la guerra? Hiruzen miró fijamente a su antiguo aprendiz. ¿Qué quieres, Orochimaru?, preguntó con voz gélida. Orochimaru sonrió. Quiero lo que siempre he querido, respondió. Extendió los brazos, señalando todo a su alrededor. Quiero la verdad de este mundo. Luego, su sonrisa se desvaneció y bajó los brazos. Por desgracia, soy incapaz de ver más allá del engaño supremo de este mundo, esta invención que llamamos realidad. Se detuvo allí. Hiruzen respiró hondo. Su poder yacía bajo la superficie de su piel, su chakra distribuido en capas a través de su sistema circulatorio de chakra una docena de veces. La presión bajo su piel era inmensa, y sentía como si su tendón fuera a estallar en cualquier momento, pero el dios de todos los shinobi lo reprimía con una facilidad asombrosa. Incluso en este mundo nuestro, lo que hiciste aquí es imperdonable, dijo Sarutobi en voz baja. Tienes mucho que responder. Sí, confesó Orochimaru, y soy lo suficientemente humilde como para admitirlo. Me equivoqué, Sarutobi-sensei, y por ello le pido disculpas. Hiruzen sintió que un ceño fruncido le arrugaba la frente. No es propio de ti sentir remordimiento, replicó. Una emoción inútil, dijiste una vez. Lamento los años perdidos, admitió Orochimaru. Sonrió y se lamió los labios con su lengua anormalmente larga. Lamento haber perdido el valioso recurso que era Konoha. Como ves, me equivoqué. Orochimaru comenzó a pasearse de un lado a otro, como si no le importara el peligro que el tercer Hokage pudiera representar para él. Empezó a hablar, moviendo las manos con entusiasmo. Creía que, como habitantes de este mundo, éramos, de hecho, una extensión de él. Juntó el pulgar y el índice. Creía que la verdad del mundo se encontraba en cada uno de nosotros, desde el recién nacido hasta el anciano más anciano, y que cada persona poseía una pequeña parte de esa verdad. Dejó de pasearse y miró al Hokage. Me equivoqué. Con el tiempo, comprendí que la verdad del mundo no reside en el cuerpo. Creía que podría encontrarse en la mente. Estaba equivocado. Pensaba que tal vez se hallaba en lo más profundo del alma. De nuevo, me equivoqué. En ese momento, un escalofrío involuntario e inconsciente lo recorrió. Oh, dijo, con voz apenas audible, en eso, estaba terriblemente, terriblemente equivocado.
Orochimaru hizo una pausa. Tenía la mirada perdida, como si un recuerdo terrible intentara arrastrarlo, pero luego sacudió la cabeza y esbozó una sonrisa forzada. Oh, no, continuó. He descubierto que la verdad del mundo reside en el poder del mundo. Nuestro poder. Nuestro legado del sabio de los 6 senderos. Hiruzen lo observaba impasible. Nuestro ninjutsu es la clave, dijo el Sannin serpiente. Gesticuló con vehemencia. Cada ninjutsu, pasado, presente y futuro, de tierra, viento, fuego, relámpago y agua, de elemento madera y elemento hielo, elemento polvo y elemento lava, se interrumpió. Recomponiéndose visiblemente, continuó. Cada ninjutsu es parte del patrón, una sola pieza del enorme rompecabezas que es la verdad del mundo. Necesito aprender todos estos ninjutsu, Sarutobi-sensei, y si puedo volver a armar ese rompecabezas, una sonrisa dichosa cruzó el rostro del traidor. No me interesan tus divagaciones delirantes, dijo Hiruzen un minuto después, cuando se hizo evidente que Orochimaru se había perdido en sus pensamientos. Orochimaru sonrió. Eres un viejo tonto, dijo, casi con cariño. Lo que para uno es un engaño, para otro es la realidad. Y la realidad de ese hombre es el engaño de otros 1000, replicó Hiruzen. Esta verdad que buscas no tiene ninguna relevancia en este mundo. Tal vez, admitió Orochimaru. De todos modos, lo extraeré de la falsa realidad que llamamos vida. Lo descubriré por el mero placer de descubrirlo, y entonces estaré satisfecho. Hizo una pausa, y un silencio sepulcral se apoderó del antiguo campo de batalla. Ambos shinobi sabían que una pelea era inútil, y Orochimaru se contentaba con hablar siempre y cuando el Hokage lo escuchara. Tras unos instantes, el Sannin serpiente volvió a hablar. ¿Sabes? Pensé en destruir este lugar, comentó con naturalidad. Sonrió con cariño. Iba a destruir todo el pueblo, a pasar a cuchillo a cada hombre, mujer y niño. Pero al final, cambié de opinión. ¿Ah, sí? Sarutobi sonrió con tensión. De nuevo, hoy muestras rasgos curiosos, Orochimaru. No es propio de ti ser patriota. ¿Echas de menos tu antiguo hogar? Un poco, admitió Orochimaru. Pero no fue por eso que tomé mi decisión. No, me di cuenta de que el gran molino del cambio se había detenido en estas tierras. Necesitaba volver a girar. La destrucción de Konoha habría proporcionado la energía para ese giro, pero al final resultó innecesaria. Los Uzumaki y su ejército de ninjas voladores lo hicieron por mí. Los ojos de Hiruzen se entrecerraron. Había un hilo de información tentador allí, apenas una pequeña insinuación que al Hokage no le gustaba. Orochimaru dejó escapar una risa ronca. Incluso después de haber llevado a los ejércitos de Konoha a sus hogares y haberlos destruido, ¿quién iba a pensar que los ninjas del cielo sobrevivirían a la purga? Hiruzen resopló. Hiciste un trabajo pésimo, criticó. Orochimaru se encogió de hombros con indiferencia. Había algunos niños, y en aquel momento estaba algo sentimental. Aún así, incluso mis errores resultan afortunados al final. Hiruzen había presentido su llegada, y finalmente habían llegado. En un instante, 3 hombres con capas beige los rodearon. El comandante y 2 capitanes de Anbu habían llegado. Junto con un Kage, formaban una fuerza formidable, incluso contra alguien como Orochimaru. Sin embargo, el Hokage alzó la mano para detenerlos. No tiene sentido, dijo, señalando a Snake Sannin, quien sonrió. Ese no es el verdadero Orochimaru. Lleva desaparecido mucho tiempo. ¿Ah, sí? Orochimaru rió entre dientes. ¿Te diste cuenta? Es una adaptación muy curiosa de la técnica del clon terrestre, admitió Sarutobi con una leve sonrisa. Y que logres proyectar tu mente en ella mientras huyes a lo largo de semejante distancia es realmente impresionante. Ya no soy lo que era, dijo Orochimaru, inclinándose hacia adelante. Sus ojos, semejantes a los de una serpiente, brillaban. Soy más fuerte. Soy más inteligente y mucho más peligroso. Déjame en paz, Sarutobi-sensei, o tu aldea lo lamentará. Orochimaru comenzaba a gotear por los ojos y las orejas, espesas gotas de lodo deslizándose por el suelo. El clon de tierra estaba perdiendo su forma, pero la sonrisa burlona de Orochimaru permanecía incluso cuando sus piernas empezaban a desintegrarse. A cambio, te daré 2 advertencias, continuó Orochimaru, mientras su rostro comenzaba a desvanecerse. Primero, ten cuidado con los hombres de rojo y negro. Recrearán la realidad si no estás preparado. El resto de su cuerpo se había disuelto, y ahora su rostro también. Sin embargo, su voz aún se oía. En segundo lugar, no dejen que abran la caja. Si lo hacen, este mundo se acabará.
El clon de tierra terminó de disolverse y el último rastro de chakra de Orochimaru se desvaneció. Hiruzen contempló el montón de lodo mientras llegaban más refuerzos y el comandante Anbu comenzaba a dar instrucciones. Su alumno se había convertido en una persona interesante. Al final, todos lo lograron, incluso el último. Pero cada vez era más evidente que Uzumaki Naruto estaba sobrepasado por las circunstancias. Para tener 12 años, era impresionante. Para ser un Jonin, era impresionante. Pero la diferencia entre el rango A y el rango S era enorme, y dadas las situaciones en las que Naruto se veía envuelto constantemente, esa diferencia debía superarse. Hiruzen apartó la mirada de las salpicaduras de lodo que antes había sido un clon terrestre, con el rostro sombrío. Recordó a Jiraiya, quien sabía más sobre el sello que nadie. No había nadie mejor para comenzar ese entrenamiento con su alumno. Además, siempre estaba esa, la técnica más poderosa de Sarutobi. Quizás ya era hora de que Naruto lo aprendiera. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.